Paley, Heisenberg y Richard Bowen publican en el Journal of Bone este trabajo, que es el método del multiplier para calcular la discrepancia futura, o para calcular el crecimiento futuro también. Y vamos a detenernos 5 minutos porque después van a ver que en realidad se hace con el teléfono, pero es lindo entender cómo funciona. Todos los métodos, dice Paley en su trabajo, son engorrosos, requieren múltiples mediciones, hay que esperar que el chico tenga 9 años y dependen de la edad ósea. Esa era la justificación por qué quisieron hacer un método nuevo. Esto habría que tacharlo ahora, porque el multiplier es más exacto hecho con edad ósea. Y eso Paley y Heisenberg hoy en día lo reconocen. ¿Qué es el multiplier? Es un factor multiplicador. Si yo tengo una discrepancia de 2, averiguo cuál es el multiplier que le corresponde por sexo y edad de ese chico, lo multiplico por 2 y me va a dar la discrepancia final. Supóngase que de la tabla yo busco para un chico de 4 años, varón, el multiplier es de 2 y tiene una discrepancia de 2, la discrepancia final del crecimiento a los 18 va a ser 2 por 2, 4. Es tan simple como eso. Multiplier es un número de una tabla. ¿De dónde surge ese número? Yo les mostré antes. Si un miembro a los 18 mide 84 y a los 4 mide 42, el multiplier para los 4 es 84 sobre 42, 2. El multiplier para un varón de 4 años es de 2. Si el chico tiene una discrepancia de 6 a los 4, 6 por 2, a los 18 va a tener 12. Dividiendo este número por cada edad, obtengo un multiplier para cada edad. Acá, por ejemplo, estaba hecho para los 2 años. Ellos hicieron esa simple cuenta para varones, para mujeres, la hicieron además por percentilos, debido a estándar barrial, y siempre se mantenía el mismo número. Entonces elaboraron las tablas de multiplier. La tabla para los 3 años para un varón era 2.23, para una mujer 2.05. Eso hasta los 16 años. También hicieron después las tablas para el miembro superior, hicieron también las tablas para altura, hicieron las tablas para condroplásica, hicieron tablas para tamaño largo del pie, ahora hay tablas de multiplier para velocidad. Para todos y para todas. Multiplier, longitud final menos longitud sobre longitud anual. Eso no solo sirve para establecer una discrepancia, también para ver si el fémur mide ahora 30 centímetros, tengo 6 años, el multiplier de 6 es 2, 6, 30 por 2, 60. Puedes calcular el largo final de un hueso. Esto lo vamos a sacar. Delta M quería decir discrepancia en la madurez es igual a discrepancia actual por multiplier. Esta era la fórmula de oro del multiplier. Esa fórmula solo es válida para discrepancias congénitas. Esto es muy importante. La fórmula del multiplier, es decir, que la discrepancia al final del crecimiento es igual a la que tengo ahora multiplicado por el multiplier, es solamente para discrepancias congénitas. Fémur corto, hemimelia peroneal, hemimelia tibial, o lesiones fisarias antes de los 6 meses de vida, como son, por ejemplo, todas las sepsis neonatales. Cuando la discrepancia es adquirida, la fórmula se complica increíblemente, porque necesito mediciones de los miembros separadas por 6 meses. Entonces, estaba esta fórmula donde cada letra S es el miembro corto actual, S' el miembro corto hace 6 meses, L, bueno, un montón de cosas que había que reemplazar, hacer un montón de cuentas y hacerlas varias veces porque cada vez que la hacías te daba un valor distinto. También había una fórmula para calcular epifisiodésica, que acá ya había que tener aprobado el ciclo básico de la 1. Por suerte, unos años después salió una planilla de Excel donde uno podía cargar los datos y todas las fórmulas ya estaban en celdas y eso empezó a facilitar mucho el multiplier. Usábamos esta hoja de Excel, cargaba los datos y ya te calculaba. ¿Vieron cómo son las hojas de Excel? ¿No? Que uno en una planilla puede cargar datos y puede cargar fórmulas. Y ahora vamos a lo práctico. Heisenberg y Paley, cada uno por su lado, largaron hace ya 2 años el programa de multiplier. El programa está para el Apple Store, que es este, o está para Android, en el Google Play. Así que realmente, salvo que tenga un teléfono de Windows, casi todo el mundo puede tener, en serio, el multiplier en el teléfono. Y si no, es un buen motivo para cambiarse a un Android o a un iPhone.
Y le voy a explicar brevemente cómo funciona, por si alguno no lo entiende. Entra al store de Android o de iOS y se baja la aplicación. Las dos aplicaciones son gratis. Las dos son iguales, pero yo uso esta porque es más libre, esto es medio grasa. Y en serio, el menú de ayuda que tiene el Herzenberg es muy bueno. El Herzenberg tiene acá un signo de interrogación en cada página donde está la ayuda de cada tema que estás tocando. Está muy piola. Después funciona exactamente igual, porque lo que hacen es hacer la fórmula sobre las tablas, no hay ninguna ciencia. Lo descargan. Esta es la página, la hoja de presentación. Y este es el menú principal. Fíjense. Extremidad inferior, extremidad superior, tablas de altura, cálculo de altura de la condroplasia, cálculos fetales, no sé para qué decirlo, bueno, del pie, columna, y estos recursos adicionales que están muy piolas. Ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, tenemos una discrepancia congénita, extremidad inferior, congénita. Acá les puse para que vean que cada página tiene este menú de ayuda, donde, por ejemplo, si es congénita, le va a decir qué es una discrepancia congénita, cuándo la voy a usar, qué cosas tengo que tener en cuenta. Vamos a la congénita, nos aparece esta pantalla. Lo que lo hubiera sido hacerlo con el teléfono, pero no teníamos forma de conectar el teléfono o una tablet al cañón, ¿no? para verlo. Seleccionamos si la discrepancia vamos a querer calcular de todo el miembro, de la tibia o del fémur solo. Acá en el menú de ayuda, si quieren, también les sugiere cuándo usar una cosa, cuándo la otra. Marcamos si es varón o mujer. Acá se va a abrir un menú desplegable donde uno va girando y coloca la edad. Le pregunta la edad del paciente, hay que hablar con la mamá, le dice cuándo nació. Eso no es muy difícil. Y calcula solo la edad. No, hasta nosotros lo podemos hacer. Después se abre este cuadradito donde primero seleccionen bien unidades que no sean en pulgadas, pone la discrepancia actual. Calcular y listo, y le sale esta pantalla, 7 centímetros. Fíjense, es realmente súper simple. Si sabemos que el tipo tiene una discrepancia que es congénita, o sea, porque fue una lesión congénita o una sepsis neonatal o de los primeros 6 meses, que es una lesión fisaria que le va a traer un patrón de discrepancia tipo 1, ya a un chico de 1 año y medio nosotros podemos decirle a los padres con bastante certeza que el chico va a tener una discrepancia final de 7 centímetros. Y es importantísimo, porque ya lo va precaviendo que eso no va a poder recibir un tratamiento de epifisiodisis. Es muy raro que podamos compensar una discrepancia de 7 centímetros acortando una pierna. Probablemente necesite una elongación. Si queremos, hacemos clic acá que da la discrepancia a cada edad, se despliega este cuadro donde nos va a ir diciendo a qué edad del chico qué diferencia va a tener, que también puede ser piola para estudiar cuándo lo vamos a elongar, si va a requerir una elongación sola o no. Si la discrepancia es adquirida porque, por ejemplo, tuvo una lesión fisaria por una fractura a los 6-7 años y necesitamos 2 mediciones radiológicas separadas 6 meses, y vamos a hacer acá, discrepancias del desarrollo, sexo, la edad, todo eso, el largo de la pierna corta y larga ahora y de la corta y larga anterior, de hace 6 meses, calcular y nos da el cálculo. Y esto es muy importante y hay que hacerlo siempre en la primera consulta. Si uno presiente que va a necesitar hacer una epifisiodisis, es importante calcular la estatura final del paciente. Decimos, su hijo va a tener una discrepancia de 3,5 centímetros, no se preocupe, con una operación mínima, o 4 centímetros, con una muy pequeña operación le vamos a dejar las piernas igualitas. Le hacemos el cálculo de altura, la chica va a medir 1,48. ¿Y les parece sacarle 4 centímetros? No. Tenemos que rebobinar y si sabe, no, me equivoqué, no le vamos a hacer. Entonces, antes de hablar, calculemos la estatura final del paciente. Siempre. Porque si va a medir 1,48, por ahí es conveniente para ella elongarle esos 4 centímetros, o para él, y no restárselos. Antes de indicar una epifisiodisis, tenemos que saber qué altura final va a tener el paciente. Es muy simple y es bastante simple. Y después, un pantanazo más, fuentes, recursos adicionales. Lo piola de esto es que están todas las tablas que mostró Horacio al principio, la medición de eje, no hay nadie que se las acuerde de memoria. Igual, fíjense lo que es esta cosa del pie, es espantoso. Bueno, no, pero también están los ángulos normales, que no es. Pero bueno, y están todas las mediciones normales.
Para terminar, sabemos que el paciente va realmente a tener una discrepancia. ¿Qué hacemos? La discrepancia es progresiva, sacamos el multiplier y nos da que va a tener realmente una diferencia que va a necesitar tratamiento, sí o no. Dos opciones: acortamos o alargamos o nada. En realidad tres opciones. Considerar fundamental la talla final. ¿Qué método es más fácil? Más fácil, sabemos qué método es más fácil. Es más fácil acortar que alargar. Pero nosotros sabemos alargar. ¿Estamos en condiciones de alargar una pierna o un fémur? No. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos el método más simple o lo derivamos? Bueno, hay que pensar en esas cosas. Segundo, crecimiento remanente. No, son solamente 3 centímetros, pero tiene 16 años. Chao, olvídalo, hay que alargar. O nada. Mantener las proporciones. Antes de diseñar una epifisiodesi, fíjense de tratar de dejar las dos rodillas a la misma altura, eso es lo ideal. Y si hay deformidades asociadas, si la discrepancia que va a tener en el futuro es pequeña, pero hay, por ejemplo, una alteración rotacional o del eje, y bueno, podemos hacer las dos cosas de un saque, corregir el eje o la rotación y de paso alargar. Entonces estaría más indicado por ahí una osteotomía con un tutor, corregir el eje y alargar 2 o 3 centímetros. Esto no van a encontrar consenso en ningún libro. El libro que agarren está distinto. ¿Qué hay que hacer a cada discrepancia? Eso es una tabla que se nos ocurre que puede ser lo que hacemos en el hospital. Menor de 2 centímetros hay consenso en no hacer nada. Pero tampoco es absoluto. En una discrepancia de 2 centímetros, ¿qué hacemos? Menor de 2 nada, más de 2 arriba. Y 2, y qué sé yo, depende del paciente. Si es particular o si... No hay. Depende de cuánto va a medir el paciente. De acuerdo a la expectativa que tiene. Hay pacientes que vos le propones una cirugía, ni loco, le dice, no, lo mejor sería para no hacer nada. Ay, gracias, doctor, estaba esperando que alguien me diga eso. Bueno, de 2 a 4 centímetros hay que hacer tratamiento. No siempre es operar. Si el paciente se quiere operar, sepan que hay que colocarle un realce en el zapato. Hay gente que va a tolerar un realce en el zapato y si es una chica no lo va a tolerar, porque no se puede usar un realce en el zapato, en una sandalia o adentro del zapato. Un varón por ahí lo usa, la chica no lo va a usar. Más de 4 centímetros, nosotros recomendamos en el hospital el alargamiento, siempre. Hasta 20. Más de 20 es difícil alargar más de 20 centímetros. Hay que tener muy estudiado el caso, pero en general lo que se recomienda, una discrepancia de más de 20 es el equipamiento. Sí, con o sin amputación, dependerá del caso. Pero no hacer nada, estabilizar una cadera si hay algún problema y hacer equipamiento. ¿Alguna duda?